Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 3 al versículo 6, dice la palabra de Dios: para bendición de nuestras vidas, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Amén. Maravilloso Dios, te damos gracias por la oportunidad que tú nos has regalado de estar delante de tu presencia. Gracias, Dios mío, porque te hemos podido adorar. Gracias porque hemos podido disfrutar de tus bendiciones. Señor, en este momento tan importante que es, Dios mío, la predicación de tu palabra, yo te pido que obres con poder en cada uno de nosotros para bendición de nuestras vidas. Señor, toma el control de mi vida para que yo pueda dar la palabra que sea necesaria. Para la gloria y honra de tu nombre, manifiéstate, Señor, para que todos podamos aprender y podamos entender tu palabra y así ponerla por obra, Dios mío. Gracias, Señor, por esta oportunidad. En el nombre de Jesucristo, muchas gracias. Amén. Puede tomar asiento, amado hermano, y vamos en esta preciosa noche a meditar bajo el tema: Dios siempre tiene el control. El tema de hoy es: Dios siempre tiene el control. Desafortunadamente nosotros los seres humanos, las circunstancias, los problemas, las situaciones que nos rodean tienden a hacernos confundir. Tienden a que nosotros, en medio de esas dificultades, no seamos capaces de comprender de que Dios está con nosotros. Es una de las cosas que le pasó a Jeremías. Mire que usted lee la palabra de Dios y encuentra que él estaba en un momento de miedo. Antes de dar esa palabra que nosotros repetimos con tanta regularidad, que decimos: Jehová está conmigo como poderoso gigante, antes de él dar esa palabra, estaba en un momento de aflicción. En un momento donde la situación que él estaba viviendo no lo hacía consciente del poderoso que estaba al lado de él. Y eso es lo que suele pasar en el ser humano. Nosotros como seres humanos tenemos esa tendencia, que cuando falta el alimento, entonces la pregunta que nos hacemos es: ¿qué vamos a comer mañana? Cuando usted va y mira que no hay arroz, que no hay aceite, y usted sabe que no hay plática para mandar a comprar, ¿qué es lo primero que usted piensa? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué va a hacer de mis hijos, las que tienen hijos? ¿Qué les voy a dar? Siempre en nuestra vida como seres humanos tenemos la tendencia de preocuparnos, aunque la palabra de Dios dice: no os preocupéis por el día de mañana. Pero nosotros, aunque la palabra de Dios dice eso, no quiere decir que nosotros no nos preocupemos, porque somos humanos y tendemos en gran manera a preocuparnos. Pero Dios, a través de este pasaje, el capítulo 11 del Evangelio según San Juan, nos quiere mostrar que a pesar de las dificultades, Él siempre tiene el control. Mire que Marta, María y Lázaro eran personas muy allegadas a nuestro amado Salvador. Si usted lee los evangelios, usted va a encontrar que uno de los lugares más visitados por él era el hogar de ellos. Y allí constantemente estaba allí con mucha regularidad, se sentaba a hablarles el evangelio, se sentaba a predicarles, a estar con ellos en un momento ameno. Algo que pocas personas, mientras el Señor estuvo en la tierra, pudieron disfrutar. Usted va y mira que otras personas simplemente llegaron, recibieron el milagro y nunca más usted los vuelve a ver tan cercano a Jesús como ellos. Aparte de los discípulos que estaban todo el tiempo con él, Lázaro, Marta y María eran esas personas que tenían la bendición de que Dios o Jesucristo constantemente estuviera con ellos. Y por eso, cuando Lázaro enferma, lo primero que piensan ellas es: ¿a quién vamos a ir? Pues a Jesús. Si Él siempre está con nosotros, siempre vemos los milagros, siempre vemos la bendición cuando Él está aquí, pues vamos a enviar a decirle a Jesús
que necesitamos su ayuda. Pero lo que pasa es que a veces, a veces no, la gran mayoría de las veces, cuando nosotros corremos al Señor en medio de esas dificultades, aparentemente no lo encontramos. Y digo aparentemente porque Él está ahí. Lo que pasa es que nosotros no vemos la razón por la cual Dios permite esa situación. Mire que cuando la carta a Santiago, la carta de Santiago nos dice que por medio de muchas aflicciones arrebataremos el reino de los cielos, nos está hablando de que van a haber situaciones difíciles. Y esas situaciones difíciles llevan una intención, una razón de ser. Dios no permite que nosotros pasemos por una dificultad solo por vernos sufrir, sino hay una intención y una razón de ser por medio de esa situación. Dios siempre querrá enseñarnos algo, enseñarnos paciencia, confianza, enseñarnos que Él siempre tiene el control. Pero eso no se aprende con que Dios nos diga yo todo lo puedo hacer, sino se aprende viendo a Dios actuar en medio de las dificultades por las cuales nosotros pasamos. Y algo interesante en el versículo 3 es que le mandan a decir, el que amas está enfermo. O sea, no es cualquiera el que está enfermo. El que tú amas está enfermo. ¿Qué me da a entender a mí eso? Que aunque nosotros, dice la palabra de Dios, son como la niña de mis ojos, aunque somos importantes para Dios, Él nos ama y envió a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros en muestra de esa magnitud del amor, que es tan grande que Juan dice de tal manera que por lo regular nosotros tendemos a comparar. Uno siempre tiende a decir el amor es así de grande, una comparación, pero Juan nunca encontró con qué. Por eso es que Juan dice de tal manera. Él no dice es como aquello, sino es tan grande que no sé cómo explicarlo, dice el Evangelio según San Juan. Y ese amor tan grande se expresó a nuestra vida muriendo Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero aunque Jesucristo murió con esa muestra tan grande de amor, no quiere decir que nosotros no vamos a pasar dificultades. No quiere decir que no va a faltar el alimento en la casa. No quiere decir que un día usted va a abrir la nevera y va a ver como una fuente luminosa, solo luz y agua. No va a haber más, como esas fuentes que usted ve en las ciudades, solo luz y agua. No va a haber más. ¿Por qué? Porque también nosotros como cristianos podemos pasar por dificultades. Y en este momento le dicen el que amas. Y uno diría, pues si lo ama, pues no va a permitir que pase por esa situación. Pero le dice, el que amas está enfermo. Y dice, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es de muerte. Y después dice, es para que el Hijo de Dios se glorifique. O sea, lo que le pasa a usted, lo que me pasa a mí, tiene una razón de ser y es para que Dios se glorifique en nuestra vida. Muchas veces oramos y decimos, Señor, glorifícate en nuestra vida, manifiéstate en nuestra vida, y pasa la dificultad donde Dios se va a manifestar y entonces decimos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué esa dificultad? Y el Señor, me imagino que pensará y dirá, pero está diciendo que me glorifique. Y ahora que la situación está difícil, donde yo me voy a manifestar, entonces ahora dice que ¿por qué? Porque nosotros los seres humanos pasamos por esa situación. Y dice, el que amas está enfermo, y él dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Nosotros queremos que Dios se glorifique en nuestra vida. Y el glorificarse Dios en nuestra vida no solo representa que Dios nos toque con su Santo Espíritu. Eso es una manera de Él glorificarse, pero no es el todo. El que yo empiece a danzar, a hablar en lenguas, ese no es el todo de Dios glorificarse. También el glorificarse de Dios es verlo cuando yo no tengo qué comer, pero Él provee. Cuando yo digo no sé qué hacer, pero Dios hace algo. Y cuando yo digo, Señor, en esta situación yo nada puedo hacer, pero Dios se manifiesta y uno dice, oye, qué grande Dios, qué grande y misericordioso es Dios, que como dice Job, y también dice los Salmos, ¿quién es el hombre para que tú te acuerdes de él? ¿Quién es el hombre para que tú lo tengas en cuenta? Dice la palabra. O sea,
es como nada. Dice, es como la hierba del campo que hoy está y mañana no está. Pero aún así, Dios se acuerda de nosotros y se manifiesta en nuestra vida. Y dice, esta enfermedad no es para muerte, es para la gloria de Dios. Eso es lo que nosotros debemos pensar en medio de la dificultad. Cuando uno ve esa situación difícil, lo que debe pensar es, Dios se va a manifestar de alguna manera. Si yo sé que yo estoy bien con Dios, si yo sé que la situación que viene no es porque yo estoy de enemigo con Dios, es porque Dios se va a glorificar. Es porque algo va a acontecer. Mire que Job, cuando perdió todo, y cuando decimos perdió todo, lo único que le quedaba era el Señor, porque lo único que perdió fue lo material. Y uno dice, perdió todo. Pero usted ve que Job, aunque estaba acostumbrado a esas bendiciones tan grandes, Job dice, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Él lo dice con esa seguridad porque él sabía que algo Dios podía acontecer. Y si usted sigue leyendo ese libro de Job, más adelante va a encontrar una afirmación más fuerte todavía, donde Job dice, aunque Jehová me mate, yo sé que mi Redentor vive. Aunque Jehová me mate, lo veré. Usted lee ese capítulo y es tan hermoso que dice, aunque Él me mate, aunque mi cuerpo se deshaga, yo sé que veré a mi Dios. Y sé que veré la bendición de Dios, aunque Él permita que yo me muera. Pero nosotros cuando nos enfermamos, yo creo que eso no es lo que pensamos. Cuando pasamos por una enfermedad, lo menos que se nos ocurre es decir algo como Job. Aunque Jehová me mate, yo le sigo alabando, yo le sigo buscando, yo sigo conectado con Él. Gran mayoría de las veces nos preguntamos, si yo amo a Dios y estoy bien con Dios, ¿por qué la enfermedad? Es la tendencia del ser humano. Pero Dios quiere que nosotros sepamos que Él siempre tiene el control sin importar cuál sea la situación. Y algo que yo veo es que dice el versículo 5, y amaba a Jesús. Mire que lo primero que le mandan a decir, el que ama está enfermo. Pero luego la palabra nos dice y nos confirma, y amaba a Jesús. O sea, no solamente los que lo enviaron dijeron que lo amaban, sino que era real lo que se estaba diciendo. Por eso vuelve y repite y dice, y amaba a Jesús, a Marta, a su hermana que era María, y a Lázaro. Amaba. ¿Y usted cree que Dios no nos ama a nosotros? Dios ama a cada uno de nosotros que estamos en este lugar. Si no fuera por su amor, créame que usted y yo no estábamos aquí. Si no fuera por la manifestación del amor de Dios, que no es solamente que Jesús muera en la cruz, que es la manifestación grande, sino que todos los días nos deja ver la luz del sol. Todos los días nos levantamos con la capacidad de movernos, con la capacidad de caminar, con todas las condiciones. Y a veces vemos otras personas que no tienen eso, pero usted y yo nos podemos levantar, podemos caminar. ¿Y eso qué es? El amor de Dios manifestado a nuestras vidas. El amor de Dios mostrándonos que Él nos ama y que Él está con nosotros. Y así como dice aquí, y amaba Jesús a Marta, puede decir, y amaba Jesús a cada uno de nosotros. Y amaba Jesús a cada uno de nosotros por nuestro nombre. Decir, amaba a nuestra vida. Y Él nos ama a nosotros. Pero eso no nos exime de las situaciones difíciles. Versículo 6 dice, y cuando yo... La noticia dice, cuando yo pues, que estaba enfermo, ¿qué hizo? Se quedó 2 días más. La pregunta es, ¿y lo amaba? Y yo le digo a usted, si su hijo está enfermo y le dicen que está que se muere, ¿usted se queda 2 días esperando? Yo lo dudo. Yo no creo que si su hijo, esa criatura que Dios le permitió tener, está enfermo y le dicen que ya está a punto de morir y que la situación es difícil y que si usted no hace algo para que él se pueda levantar, yo no creo que usted diga, yo me quedo 2 días acá esperando a ver qué pasa. Pero yo encuentro aquí en la Escritura que el Señor Jesús dice, y se quedó 2 días más. ¿Y sabe por qué pasa eso? Porque Dios tiene el control. Por eso pasa eso. Dice, se quedó 2 días más. O sea, eso es lo que pasa cuando nosotros
pasamos por dificultades. Cuando nosotros decimos, Señor, ¿por qué no respondes? ¿Qué cree que está haciendo? Esperando 2 días más. Esperando que nosotros entendamos que es solo Dios el que puede obrar. Mire que hay ocasiones que usted puede decir, bueno, me quedé sin trabajo, y usted dice, no, pero es que como yo soy trabajador, como yo tengo fuerza, como yo tengo capacidad, entonces yo me consigo otro trabajo. Eso no es sino que yo vaya, yo tengo buena facilidad para hablar, para convencer. Entonces el Señor lo deja solo, vaya. Pero cuando usted ve que la situación se lo agarra de acá, y que usted va y viene allí, va allá, le dice a aquel que necesita trabajo, a aquel allí, y la situación sigue, ¿qué pasa? Ya usted no sigue siendo el mismo de, yo puedo, ahora sí. Cuando usted ve que los días y los meses pasan, su estado de ánimo hace esto. Va decayendo, porque la necesidad, el alimento, y ojalá que usted empiece a pedir prestado para suplir esas necesidades, sí que es cierto que su estado de ánimo desciende. Y es entonces cuando usted se acuerda que es Dios el que puede obrar. Es entonces también cuando Dios se manifiesta. ¿Por qué Dios no se suele manifestar de una vez en las cosas? Porque cuando Dios se manifiesta, lo primero que suele pasar es, pero yo podía hacer eso. Uno suele bajar el milagro, la bendición de Dios a decir, es tan normal. ¿Por qué? Porque usted no estaba en esa angustia. Pero cuando usted está en esa necesidad tan grande, cuando usted ve que nada, absolutamente nada puede usted hacer, y Dios se manifiesta, usted es agradecido con Dios. Usted entiende que lo que Dios hizo es grande. Por eso es que aquí vemos que dice, se quedó 2 días. Porque quería poner esa persona a que viera que Dios era el único que podía obrar. Y lo otro, que Dios no obra cuando usted y yo queremos. Eso es lo otro que enseña este pasaje. Aparte de que nos enseña a que debemos esperar en Dios, nos enseña que Dios no obra cuando usted y yo queremos. Dios obra cuando Él quiere. Porque Él sabe, mire que el versículo anterior decía, para que el Hijo de Dios se glorifique, para que Dios se glorifique y el Hijo de Dios también sea glorificado a través de esa obra, a través de esa situación difícil. Pero Dios también nos muestra que no es cuando nosotros queremos. Porque es que a veces uno ve personas que dicen, yo oro y Dios de una vez se manifiesta. Pero no es cuando nosotros queremos. ¿No fue lo que le pasó a Moisés? Moisés estaba acostumbrado a decirle a Dios, mire, pues fue tan tremendo que cuando el pueblo de Israel pecó, se le para enfrente y le dice al Señor, máteme a mí primero si los va a matar a ellos. Si usted va a derramar juicio contra ellos, máteme a mí primero. Le dice a Dios directamente. Estaba acostumbrado a poder hablar con Dios y a que la voluntad de Dios se inclinara a su favor. Y estaba acostumbrado a tal punto que le dijo, si vas a hacer algo contra este pueblo, entonces bórrame de tu libro. Y eso era grave porque lo obvio es que si Dios lo borraba de su libro era porque se iba para el infierno. Y no por 2 ni 3 días, por una eternidad. Pero él estaba tan acostumbrado a esa situación que le dice, bórrame de tu libro. Y usted lo ve que en toda esa etapa, él se acostumbró a que todo lo que él hacía lograba que la voluntad de Dios se inclinara a su favor. Pero cuando él golpeó la roca, cuando Dios le dijo, no golpees la roca, y él lo hace, pasó algo diferente. Porque dice que él le rogó al Señor, Señor, déjame ver la tierra, porque el Señor le dijo, no la vas a ver. Por desobedecer no vas a ver la tierra. Pero dice que Moisés empezó a insistir que le dejara ver la tierra. Y el Señor le dijo, en esta vez no va a ser como tú quieres. Esta no es como las otras veces que yo te quise favorecer. En esta ocasión no va a ser así. Y esto cuando dice, se quedó 2 días más, está diciendo lo mismo. Es cuando yo quiera, no cuando tú quieras. Y es para que, si el Señor no lo hace de una vez, es porque Él entiende que todavía necesitamos aprender más. Necesitamos ser moldeados mucho más. Si Él considerara que ya dimos el punto, pues se manifiesta.
¿Por qué Él esperaría más si ya dimos el punto? Si Él espera es porque no hemos dado el punto. Eso pasa como el bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué no se manifiesta el bautismo del Espíritu Santo en nuestra vida? Si ahí la palabra dice que los jóvenes verán visiones y que para toda carne será manifestado. ¿Pero por qué no? Porque no hemos dado el punto de la vida espiritual. Porque el Espíritu Santo y el bautismo no se va a dar en cualquier persona. Se necesita muchísimo para que usted pueda acceder al bautismo del Espíritu Santo. Tiene que haber una sed, como dice en los Salmos. Mi alma tiene sed de ti. Tiene sed del Dios vivo. Como dice, como brama el ciervo por la corriente de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Tiene que haber necesidad. Y aparte de esa necesidad, tiene que haber búsqueda. Por eso el Espíritu Santo no se manifiesta, porque es que hay que dar un punto. Y no es cuando nosotros queramos, sino cuando Dios quiere manifestarse. Mire que los 120, ellos no fueron bautizados los primeros 3 días. Ellos tuvieron tiempo allá. Y hasta que Dios no se manifestó, cuando Él quiso, no recibieron el Espíritu Santo, sino hasta el momento en el cual Dios vio que dieron el punto correcto. Y nosotros en medio de las dificultades debemos estar dispuestos a que Dios nos moldee y a que demos ese punto. Dios siempre tiene el control. Por eso aquí dice, se quedó 2 días más. Y uno dice, 2 días más. Si en el versículo anterior dice que era urgente el asunto. Pero Él decide quedarse 2 días más. Y dice que empezó a hablar con los discípulos. Si usted sigue leyendo ahí, Él empieza a hablar con los discípulos y le dice, esta enfermedad ya le había dicho que no era de muerte. Y le dice a los discípulos, Lázaro no está muerto, sino duerme. Y dice que los discípulos pensaron que era que Él estaba ya roncando, descansando del sueño. Y entonces como el Señor Jesús vio que no entendieron, entonces el Señor Jesús les dice, Lázaro está muerto. Lázaro está muerto. Cuando yo les digo que duermes, porque está muerto. Y yo leo aquí el versículo 14, el versículo 16, mire lo que dice, porque es que nosotros los seres humanos tenemos unas acciones. El Señor le dice, Lázaro ya está muerto. Y mire lo que dice el versículo 16. Dijo entonces Tomás, muy conocido por nosotros por dudar, por no creer. Mire lo que dice aquí, llamado Dídimo, a sus condiscípulos. ¿Vamos también nosotros para que muramos allá? ¿Sí ve esa afirmación? El Señor le está diciendo que va a ser para gloria, para manifestación de poder de Dios. Y mire con lo que sale. No es una actitud con la que solimos salir nosotros. Dice, vamos a ir nosotros, ya ese se murió, y vamos nosotros también a morirnos allá. Porque a veces nosotros vemos la situación, mas no vemos al Dios que se puede manifestar en medio de esa situación. Y eso que no era un familiar de Él. Estamos hablando de una persona con la que tenían una amistad, pero realmente Él vio las cosas de una manera diferente. Aún escuchando que Dios dijo que se iba a manifestar. Jesús dijo, para la gloria mía, para manifestación. Pero Él sale con esto. Y ahorita vamos a seguir viendo y vamos a notar que mientras Dios se muestra y dice, yo voy a hacer la obra, nosotros salimos con unas cosas que si Dios sigue obrando en nuestra vida es por pura misericordia. Porque, como dice la palabra de Dios, ninguno de nosotros merecemos todo lo que Él hace por nuestra vida. No somos merecedores de lo que Él hace, pero Él quiere mostrarnos que aunque usted y yo creamos que vamos a morir, como hacía el pueblo de Israel, que usted lo lee en el libro de Éxodo, recién sale, después de Dios haber 10 plagas manifestadas en Egipto, y apenas vieron el mar ahí, los egipcios venir de allá, ¿qué le dicen a Moisés? ¿No habían sepulcros en Egipto para que muramos allá, para venir a morir aquí? Morir aquí en el desierto cuando allá habían sepulcros, vamos a morir aquí en esto. Siempre pensaban en morir.
Pero se les olvidaba que ese Dios que hizo las 10 plagas allá y las manifestó, también podía hacer una obra poderosa ahí. Y es lo que nosotros debemos comprender. Y dice Tomás, también nosotros vamos a ir allá a morir también. Pero mire lo que dice el versículo 20. Ya no Tomás, sino ya Jesús, ya fue al lugar después de los 2 días que esperó. Y dice el versículo 20, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no había muerto. ¿Sí ve la actitud de nosotros? El Señor llegó, ya está ahí y va a manifestarse en ese lugar. Y si yo sé que el Señor está ahí, es porque Dios puede hacer cualquier cosa. Mire lo que pasó con Abraham cuando el Señor le dice, presenta a tu hijo en sacrificio o en holocausto. Allí, Abraham no se puso a preguntar, ¿y después qué? Este es el de la promesa. Este es el que va a venir toda la bendición. Y ahora lo vamos a sacrificar. ¿Qué es lo que nosotros solemos pensar? ¿Usted cree que Abraham no podía haber pensado eso? Porque si usted lee las Escrituras, usted va a notar que dice, y en Isaac te será dada descendencia. ¿Levantada descendencia en quién? En Isaac. No le dijo en un hijo tuyo, cualquiera. En Isaac. Pero después lo encontramos diciéndolo, a ese Isaac, donde está la promesa, sacrifícalo. Porque Dios obra de maneras que nosotros no comprendemos. Pero Abraham, a diferencia de estos varones aquí y de estas mujeres, Abraham entendió. A tal punto que cuando su hijo le dijo, ¿y dónde está el cordero para el sacrificio? ¿El qué dijo? Jehová proveerá. ¿Y sabe por qué él dijo Jehová proveerá? Porque él sabía que el Dios en el que él había creído, en cualquier circunstancia siempre tendría el control. Y siempre se iba a manifestar de una u otra manera. Y yo creo que él en su mente diría, y aunque yo lo presente en sacrificio y esté en las cenizas ahí, de ahí Dios puede volverlo a levantar. Porque para que él diga Dios proveerá, es porque él sabía que algo iba a pasar, porque él entendía que Isaac era el de la promesa. Y a que a través de ese varón o de ese muchacho iba a manifestarse Dios. Por lo tanto no podía morir así nomás. Por eso él creyó y se dejó guiar por Dios para ir a ese lugar y hacer lo que Dios le había mandado. Por eso es que después Dios le dice, no pongas tu mano sobre el muchacho, porque ya había visto que él creía. Por eso le digo, cuando damos el punto es cuando Dios se manifiesta. Ya Dios vio que él dio el punto, que estaba en las condiciones que él esperaba y que llegó al donde él quería, entonces le dice, no pongas tu mano sobre el muchacho. Y aquí le viene él a manifestarse y Marta le dice, si hubieras estado, mi hermano no hubiera muerto. El reclamo de esta mujer, el reclamo que nosotros solemos hacer en medio de las situaciones difíciles. Y dice la palabra de Dios, versículo 23, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Pero como somos humanos, el versículo 24, Marta le dijo, yo sé que resucitará, eso yo lo sé, en el día postrero. Esto es lo que más nos pasa a nosotros. Nosotros, uno le dice, Dios puede obrar, Dios es un Dios de poder, un Dios grande, un Dios que hace grandes maravillas. Y usted dice, sí, yo sé que Dios hace grandes maravillas. Pero ¿sabe qué pasa? Que nos cuesta creer que ese Dios grande y maravilloso se puede manifestar en mi vida. Por eso es que él está diciendo, tu hermano va a resucitar. Textual, ni siquiera por medio de una parábola, se lo dijo claro. Pero como cuando nosotros no entendemos que Dios siempre tiene el control, entonces nos desesperamos y entonces aquí dice, sí, claro, yo sé que va a resucitar en el día postrero.
Y el día postrero es el que habla el apóstol Pablo, cuando dice que los muertos resucitarán primero y que los que estamos vivos seremos transformados. Ese es el día postrero, que habla ella aquí, que dice resucitará. Cuando la palabra de Dios dice, y los muertos oirán la voz de Dios y se levantarán. Por eso ella dijo, yo sé que resucitará. Yo sé que en algún momento llegará el día en que todos los muertos se van a levantar. Pero el Señor no estaba hablando de ese día. El Señor le estaba hablando de algo que iba a ser ahí mismo, en un instante que estaba ahí. Pero nosotros tendemos a actuar de esa manera. Y dice el 25, y Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida, le dice Jesús. O sea, tú lo ves muerto, pero yo puedo levantarlo, yo puedo resucitarlo. Y no necesariamente por allá, como nos pasa a nosotros. Ah, sí, eso va a pasar. Pero algún día. No es lo que nosotros solemos decir. Cuando nos dicen que vamos a lograr algo, que el Señor nos va a bendecir, que vamos a llegar no sé dónde. Entonces sí, algún día. Pero ese algún día lo vemos tan, pero tan lejos. Eso fue lo que le pasó a Marta. Marta vio ese día de la resurrección, del milagro, por ahí a lejos. Por eso, el Señor le dice, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aunque la situación sea tan crítica que mi esperanza se pierda y se muera y yo diga ya nada se puede hacer, el Señor dice, vivirá. Aunque esté muerto, vivirá. Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Ella aquí le dice, yo he creído, pero porque el Señor se manifiesta, porque Él le insiste y le dice, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el que levanta, yo soy el que obra, yo soy el que puede actuar en la situación por la cual tú estás pasando. Versículo 32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús a verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. El Señor tiene que tenernos a nosotros tanta paciencia para que nosotros comprendamos que Él siempre tiene el control. Mire que ya había actuado aquí en Marta. Y a Marta le dijo, yo soy la resurrección y la vida, yo voy a hacer la obra, yo voy a hacer lo que tú necesitas, voy a actuar en tu situación. Pero ahora encontramos aquí a María. Eso es lo que pasa en las congregaciones. Mientras Dios levanta el ánimo de este, el de allí está abajo. Y viene acá y levanta el de este y el de allá está abajo. Y el Señor no hace sino tenernos paciencia a nosotros para actuar en nuestra vida. Porque Él necesita que nosotros no seamos de esa manera. Él necesita que nosotros comprendamos que aunque la situación era difícil, porque ellas como hermanas era obvio que tenían que estar tristes, era obvio que lloraran, era obvio que sintieran que su vida estaba en aflicción y en angustia, pero debían entender que Dios tiene el control en todas las circunstancias y en todas las situaciones por las cuales nosotros pasemos. Por eso, Él también tuvo que actuar en esta mujer, tuvo que actuar en todos ellos, para que pudieran comprender que Él podía hacer la obra. Versículo 38, Jesús, profundamente conmovido, otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Y es la mujer a la que el Señor le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el que hace la obra. Yo soy el que transforma. Yo soy el que actúa y aunque esté muerto y aunque la situación sea imposible, vivirá. Será posible porque la palabra de Dios también nos dice lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Pero mire lo que ella dice,
Señor, ¿para qué quitar la piedra? Ya son 4 días, ya hiede. En esos momentos es donde Dios obra, cuando la esperanza parece que ya se murió. Mire que ella dijo, aunque el Señor ya le dijo, yo lo voy a resucitar, ella dice, no quite la piedra. Él les dice, quiten la piedra, y Marta dice, ¿para qué? ¿Para qué quitar la piedra? ¿Para qué quitar esa piedra? Para ver a mi hermano ya no en su estado físico, sino ya podrido. ¿Para eso? Porque nosotros nos cuesta comprender que la palabra de Dios dice que nada se mueve y nada pasa sin que Dios tenga el que Él permita que la situación suceda, sin que Él deje que esa situación pase. Nada sucede sin que Dios dé esa oportunidad. Que si usted mira en Job, usted ve que el enemigo siempre quiso hacerle daño a Job. Porque cuando Dios le dice, no has considerado a mi siervo Job, Él le dice, pero si a cada rato yo voy, pero nada puedo hacer. Pero ¿cuándo pudo el enemigo actuar? Cuando Dios le permitió. No cuando él quiso, sino cuando Dios le permitió. Pero como nosotros no entendemos eso, entonces ella dice, ¿para qué? Hiede ya está muerto, ya no hay nada que hacer. En otras palabras, si vuelve a lo mismo, si tú hubieras estado aquí cuando él estaba vivo, cuando la oportunidad estaba, cuando tú podías actuar, no había necesidad. Pero ahora no se puede. Y el Señor tiene que recordar, porque es que el Señor nos ama tanto, que aunque nosotros no comprendamos las cosas, el Señor nos tiene paciencia. Y el Señor nos recuerda lo que ya sabemos, lo que ya nos ha dicho. Mire lo que le dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Claro que ya se lo había dicho. Ya se lo había repetido y ya le había dicho, pero ella, su situación la tenía agobiada, su situación le impedía comprender que podía ver la gloria de Dios, el manifestar de Dios en ese momento. Y el Señor tiene que volverle a recordar y decirle, ¿no te he dicho? ¿No es lo mismo que le pasó al profeta Elías? Que dice que cuando él mató a todos los profetas de Baal, y a los otros profetas, que eran bastantes, los mató y logró que el pueblo entendiera que Dios era el único Dios, y logró que Dios, a lo que él dijera, dijo, Señor, muéstrales que tú eres Dios, y descendió el fuego. Después lo encontramos en una cueva escondido. Después lo encontramos escondiéndose, y el Señor le dice, ¿tú qué haces aquí? ¿Y qué es lo que dice? Me buscan para matarme. Me buscan para matarme. Una situación difícil. Y un hombre acostumbrado a decir constantemente, en cuya presencia estoy, en Dios en cuya presencia estoy, que era lo que él siempre repetía, se le olvidó que la presencia de Dios estaba con él. Y usted ve que dice la palabra, y vino un terremoto, y la presencia de Dios no estaba ahí. No era consciente. Y vino un viento recio, y vino fuego, y vino tantas cosas, el Señor permitiendo circunstancias para que él se estremeciera y comprendiera que Dios estaba con él. Y tantas cosas que pasaron, el terremoto, el viento recio, el fuego, y no se daba cuenta. Hasta que dice, y escuchó un silbido apacible. Y ahí fue donde sintió la presencia de Dios. ¿No es el Señor tenernos paciencia a nosotros para actuar de diferentes maneras para que comprendamos lo que Él quiere? Y dice aquí, nuevamente le dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. ¿Sí ve la diferencia de Jesucristo a nosotros? Que mientras estos están desesperados, Jesucristo, antes de que Dios obrara, antes de que Él orara al Padre,
lo primero que dice es gracias por haberme oído. ¿Y haberle oído qué? Si hasta ahora está empezando a orar. Porque él está creyendo lo que va a pasar. Porque a diferencia de nosotros, él ya sabía lo que había dicho en el versículo 4. Esta enfermedad es para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios se manifieste. A él sí no se le olvidó esa palabra. Por eso es que él dice, gracias Señor por haberme oído. Cuando Lázaro todavía estaba muerto allá. Por eso la fe es primero creer para después ver. Por eso Jesús no dijo gracias después de que salió Lázaro, sino antes de que la situación se arreglara, antes de que el milagro pasara, dijo gracias Señor por haberme oído. Esa es la actitud de una persona que está segura de que Dios tiene el control. Y acuérdese que la palabra de Dios dice que debemos ser imitadores de Cristo, que debemos poner los ojos en Cristo. Y este Cristo está diciendo gracias por haberme oído, creyendo antes de que pueda ver con sus ojos terrenales el milagro. Y eso es lo que nosotros debemos creer. Y luego dice, yo sabía que siempre me oyes, pero todavía no se ha levantado Lázaro. Yo sabía que tú siempre me oyes, pero el milagro todavía no se ha dado. Eso es ver en Jesucristo la diferencia que hay entre nosotros, que todavía nos falta aprender a ver que Dios siempre tiene el control. Pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Cuando nosotros aprendamos a creer en Dios, cuando nosotros entendamos que Dios tiene el control, es cuando veremos la gloria de Dios manifestarse. Mire que hasta que no convenció a Marta de decirle, crea que esto va a pasar, y cuando vio que ya Marta dejó de decir que no era posible, entonces Jesús dice, Lázaro, ven fuera. Cuando usted y yo aprendamos esa palabra o esa frase, Dios siempre tiene el control, entonces veremos el actuar de Dios en medio de esas situaciones que son difíciles. Como lo dije ahora, era lógico que ellas estuvieran tristes, que estuvieran en angustia y aflicción, pero en medio de esa situación debían acordarse que ellos eran hijos de Dios, que creían en un Dios todopoderoso, que muchos años atrás, a través de las generaciones, todos los milagros que Dios había hecho se venían contando a todas las generaciones. Por tanto, Marta y María no solamente habían visto el obrar de Jesucristo, sino conocían todo lo que había pasado años y siglos atrás, antes de ellos llegar al mundo. Ya cuando ellos llegaron empezaron a conocer todo lo que Dios hizo antes de que ellos llegaran a este mundo. Pero la situación les impidió ver eso. Pero cuando nosotros logramos entender eso, entonces vemos cómo Dios actúa en nuestra vida. Y el versículo 44 dice, y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. En otras palabras, el milagro se dio. Se vio el poder de Dios, pero cuando pudieron entender que Dios siempre tiene el control. Y eso es lo que nos queda ahora a nosotros. Este pasaje nos enseña eso. Este pasaje nos invita y nos reta a nosotros a que debemos entender que en medio de la situación Dios sabe lo que hace. Dios sabe a dónde nos quiere llevar y en qué momento va a actuar. Yo lo único que debo hacer es esperar confiando en que ese Dios en el que yo he creído algo va a hacer. Eso es lo que esta palabra nos reta y nos invita. Pongámonos de pie y démosle gracias a Dios por este mensaje de la palabra que nos ha permitido hoy escuchar. Señor y Dios, Padre celestial que estás en las alturas, Dios mío amado, yo te doy gracias
por permitirme, Señor, dar la predicación de tu palabra en este día, en esta noche. Señor, yo te ruego que tú obres en cada uno de nosotros y que en tu grande misericordia tú obres en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a comprender que tú siempre tienes el control y aunque la situación sea difícil, como dice tu palabra, y aunque en la vida no haya fruto y aunque no haya nada, yo esperaré en Dios, yo esperaré en ese Dios todopoderoso, que podamos entender tu palabra, Señor, lo que tú quieres, Señor, enseñarnos. Ayúdanos a ponerlas por obra. Tu palabra dice, sed hacedores y no oidores olvidadizos. Ayúdanos, Señor, a poner por obra tu palabra, porque queremos cada día hacer tu voluntad, queremos cada día buscar tu presencia. Dios mío, queremos aprender que tú siempre tienes el control. Gracias, Señor.